Sí, pues muy buenas tardes. Todavía tenemos a gente entrando y pues voy a presentar a Roberto y explicar un poco cómo funciona mientras las personas van entrando. Para los que me ven, yo soy Janaína, soy una de las personas que estamos organizando esto y hoy va a hablar con nosotros Roberto, que es es el creador de esta aplicación para evaluar las cuerdas vocales solo con la grabación de una vocal. Yo uso mucho esta aplicación y me funciona fenomenal, me gusta muchísimo y quiero que toda la gente conozca y pueda usarla. Voy a hablar en portugués porque tenemos a gente de Portugal y Brasil y vamos a ver cómo hacemos. Si vosotros tenéis preguntas, luego abajo en la pantalla hay un cuadrito que está escrito chatear. Podéis hacer la pregunta ahí y nosotros vamos contestando. Así que hay una persona que nos oye desde Puerto Rico. Muy bien. Y entonces, si queréis hacer alguna pregunta ahí, podéis hacer, que al final yo puedo preguntar a Roberto lo que tenéis escrito ahí. Pues vamos em português. Boa tarde, boa noite para Portugal, boa tarde para o Brasil. Se tiver alguém que não entende o espanhol, o Roberto vai falar bem devagar e eu vou estar aqui, se for necessário fazer alguma tradução para o português, vocês, no painel de baixo, tem uma caixinha que escreve, que está escrito chatear ou levantar a mão, e aí é só vocês me falarem que eu peço para ele repetir, e aí eu traduzo se for necessário, tá? Se quiser escrever aqui do lado qualquer coisa, não entendo, ou repete, a gente vai fazer isso. Ele vai falar bem devagarzinho para a gente poder entender. Vale, Roberto, para los que no son hispanohablantes, se puede hablar así más tranquilo y si no entiende algo, ellos me van a preguntar y yo puedo traducir. Y ahí te interrumpo y explico, ¿vale? De acuerdo, perfecto, muy bien, Janaína, muchas gracias. A ti. ¿Empezamos? Sí. Hola, bueno, espero que se me escuche bien. Bienvenidos a todos a este seminario en el cual, como ha dicho Janaína, el objetivo es presentaros una nueva herramienta, una app que permite realizar un estudio de la dinámica de los pliegues vocales desde un enfoque diferente al que se realizaba hasta el momento. Lo que se trata es de valorar cómo se mueven las cuerdas vocales, qué movimiento realiza el borde libre de los pliegues vocales. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito en la presentación. Bueno, aquí os he dejado mi correo electrónico por si alguno necesita enviarme un correo o le queda alguna duda de la conferencia o quiere alguna información adicional, pues podéis enviarme a esta dirección de correo. Bueno, como tengo mucha información y no quiero perder el tiempo, vamos a ir avanzando rápidamente. Yo tenía aquí un vídeo explicativo de lo que es la herramienta y lo que ofrece, pero es un vídeo que podéis encontrar en YouTube o podéis encontrar en nuestra página web. Es un vídeo de 1 minuto que explica muy bien la metodología y la filosofía de nuestra herramienta, ¿vale? Pero me lo voy a saltar por ir un poquito más a toda la información fundamental. Lo que hacemos básicamente, como he dicho, es un análisis biomecánico de los pliegues vocales. Es decir, a partir de la señal de voz intentamos coger, identificar cómo se mueve el borde libre de los pliegues vocales, ¿vale? El estudio biomecánico es algo que está muy extendido y que forma parte dentro de lo que es la medicina física. Por ejemplo, el estudio biomecánico pues, se utiliza mucho dentro de lo que es la podología o dentro de lo que es la rehabilitación y, en definitiva, lo que se hace es estudiar aquellos factores biomecánicos y estructurales que determinan un movimiento y una determinada postura. Igual que lo hacemos en un corredor, tenemos que pensar que los pliegues vocales
están realizando un movimiento y están manteniendo una determinada postura para realizar ese movimiento. El movimiento es la vibración del borde libre y la postura es el cierre que han conseguido los pliegues vocales. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a coger unos parámetros que permiten analizar esa biomecánica e inferir cómo se ha realizado ese movimiento. Bien, mirad, esto es posible porque hoy en día el movimiento del borde libre de los pliegues vocales, quiero matizar que lo que estamos analizando continuamente es la dinámica del borde libre de los pliegues vocales, porque los pliegues vocales únicamente tienen dos movimientos, el estar abiertos cuando estamos en respiración o el cerrarse cuando vamos a realizar la fonación, con lo cual toda la dinámica durante la producción de la voz es una dinámica que está ocurriendo, como muestra esta imagen, en lo que es el borde libre del pliegue vocal. Bueno, esta dinámica del borde libre del pliegue vocal, podemos llegar a ella partiendo de este esquema que os muestro en este lado de la diapositiva. Tenemos que el pliegue vocal tiene una estructura histológica bien conocida, en el cual tenemos diferentes capas, el epitelio, la mucosa, el ligamento vocal, el músculo, y estas capas tienen un comportamiento dinámico distinto y diferente. Este comportamiento dinámico me permite a mí agrupar estas capas histológicas en tres capas fundamentales, lo que es la cubierta, la capa de transición y el cuerpo. De tal manera que yo puedo establecer una correlación, es decir, cuando algo ocurre a este nivel es porque algo también está ocurriendo a nivel histológico. Es decir, hay una correlación entre la organización histológica, la alteración histológica, por ejemplo, un nódulo es una alteración histológica, un edema es una alteración histológica y la alteración biomecánica y viceversa. Una alteración biomecánica me puede llevar a una alteración histológica. Por ejemplo, lo que es una hiperfunción me puede acabar en unos nódulos, que es una alteración histológica. Por tanto, ambos son dos conceptos que están muy vinculados. Bien, tenemos antecedentes. Nosotros lo que estamos realizando es analizar la señal de voz de una manera muy particular y específica de Voice Clinical System, pero hay antecedentes en el campo de la biomedicina. Por ejemplo, tenemos el electromiograma, que en definitiva lo que hace es captar la señal eléctrica producida por el músculo y a partir de ahí sacar una interpretación de cuál es el estado y la función del músculo. O, por ejemplo, tenemos el electroencefalograma, que hace lo mismo, coge lo que es la señal eléctrica producida a nivel neuronal y a partir de ahí saca inferencias sobre el funcionamiento de la corteza cerebral. O, por ejemplo, lo que es el electrocardiograma, que sin duda es el ejemplo mejor. El electrocardiograma lo que hace es recoger una señal producida por el corazón, la recoge periféricamente y a partir de ahí lo que saca es una correlación con la biomecánica del corazón, cómo se mueve el corazón durante sístole, diástole, pues verdaderamente nosotros lo que estamos realizando es algo muy parecido. Para ello, lo que hacemos es que tenemos un conjunto de parámetros, hay más de estos parámetros, pero yo podría decir que son 20 los parámetros principales que determinan el estudio biomecánico, aunque, como digo, hay otros parámetros más específicos. Estos parámetros, todos ellos, se obtienen a partir de analizar una muestra de voz. La muestra de voz, verdaderamente no requerimos una muestra muy amplia de voz, nos vale con 3-4 segundos de voz y a partir de ahí extraemos toda la información que nos permite ver cómo es el movimiento del borde libre en cuanto a la armonía, en cuanto a las fases de abierto, de cerrado, en cuanto a la eficacia o la presencia de un gap, en cuanto... Este término verdaderamente no me gusta mucho y creo que vamos a acabar modificándolo en cuanto al correlato de masa, que más bien, como explicaré luego, se refiere más bien a la alteración estructural que pueda existir en el borde libre de los pliegues vocales. Igualmente, tenemos correlatos relativos a la onda mucosa y al efecto que el edema produce en la misma y en cuanto a la fuerza y la tensión muscular. Como digo, estos son algunos de los principales, pero hay otros parámetros más. Finalmente, a través de estos parámetros,
¿Qué es lo que ofrecemos? Pues bueno, lo que se ofrece, la herramienta, son 3 tipos de informes. El informe R1, el informe R2 y el informe R3, de los cuales vamos a ir hablando ahora. Cada uno de los informes da una información diferente y va destinado a un profesional también diferente. Ahora después vamos a ir profundizando en cada uno de ellos. Lo más importante de todo para el funcionamiento de la herramienta, para la extracción paramétrica, para tener unos correlatos fiables, es coger la muestra de manera adecuada. Yo siempre digo que hay un problema y es que estamos mal acostumbrados a trabajar con el sonido y que no le damos importancia a cómo grabamos la voz. Es muy importante coger una muestra en condiciones de calidad. Yo lo comparo igualmente con lo que es una muestra de sangre. La muestra de sangre, para que la analítica nos dé unos resultados fiables, tiene que estar cogida, registrada en lo que es unas condiciones de control, ¿vale? Y según un protocolo establecido. Lo mismo ocurre con el sonido. El sonido tiene que estar grabado con un micrófono de calidad. Y tengo que matizar, y esto es lo más importante, que esta tecnología se utiliza desde un teléfono móvil o desde una tablet, pero necesita que tenga conectado, como se muestra en la imagen, un micrófono que sea compatible con ese teléfono. Cada teléfono tiene un tipo de micrófono que es compatible. Android utiliza un tipo de micrófonos, iOS utiliza otro tipo de micrófonos y luego hay algunos micrófonos que son válidos tanto para iOS como para Android. La mecánica que utiliza Voice Clinical System es muy parecida a lo del análisis de sangre, porque el análisis de sangre, cuando nos lo toman, lo que hacen la muestra es que la remiten a un laboratorio y el laboratorio finalmente da unos resultados. Bueno, pues aquí tenemos que hacemos lo mismo, cogemos la muestra del teléfono la envía a un laboratorio virtual, el teléfono no analiza nada y es ese laboratorio virtual el que va a dar finalmente los resultados, el que te va a enviar los resultados. Bueno, estos resultados, ¿cómo llegan? Bueno, estos resultados nos llegan de 3 maneras. Una, llegan directamente al teléfono móvil, ¿vale? Podemos consultar el informe en el teléfono móvil. Otro, nos va a llegar a la web. En la web de Voice Clinical System hay un apartado donde los usuarios pueden registrarse y entrar, y en la misma pueden ir consultando todos los informes que tienen y todas las grabaciones que tienen realizadas. Y una tercera nos va a llegar a través del correo electrónico. De tal manera que ese informe nosotros se lo podemos remitir al paciente, ¿vale? Y podemos trabajar con él como queramos. El informe viene en un formato PDF y lo podemos abrir desde cualquiera de las plataformas. Por tanto, repito, nos va a llegar al teléfono móvil, nos va a llegar a la aplicación del teléfono móvil, a la web de Voice Clinical System y al correo que hemos facilitado en el momento de registrarnos. ¿Cuánto tarda el informe en llegar? Pues depende mucho de la calidad de la muestra. Si la muestra está tomada en condiciones de calidad, el resultado es prácticamente inmediato. Si la muestra no tiene la calidad adecuada, lo que va a ocurrir es que va a ir pasando una serie de filtros, entonces el resultado tarda más, e incluso si la muestra no tiene la calidad suficiente, la herramienta lo que va a hacer es que directamente la va a rechazar, va a decir, no es una muestra válida para el análisis, sino va a llegar un documento que dice que nuestra analítica ha sido rechazada. Bien, continuamos y, como he dicho, lo que se ofrecen son 3 tipos de informes. El informe R1, ¿vale?, que se denomina Screening Test, es un informe para cribar la presencia de patología. El R2, Alteration Fast Test, y el R3, Biomechanical Full Report. Vamos a ir viendo qué ofrece cada uno de ellos. Empezamos por el primero, que es el que tiene un nivel menos de complejidad. El informe R1, lo que es el Screening Test, es un informe que su objetivo es el cribado, el screening de la patología. No pretende tanto
determinar el modo en el cual los pliegues vocales están vibrando, no pretende ayudar a lo que es la rehabilitación o a lo que es la caracterización de la patología, sino únicamente determinar si hay patología o no hay patología. Por tanto, es un informe que va dirigido a un público muy amplio, va dirigido a personal que trabaja en atención primaria, médicos de atención primaria, por ejemplo, pero también va destinado a profesionales de la voz, por ejemplo, actores, cantantes, profesores, y es un informe que lo que hace es ayudar a tomar una decisión. La decisión es, ¿tengo que ir al especialista o no tengo que ir al especialista? ¿Tengo alguna patología o no tengo probabilidad de tener patología? ¿Cómo se ofrecen los resultados en este informe? Bueno, es un informe que lo que hace es que intenta dar respuesta a dos preguntas. ¿Hay una patología funcional? ¿Hay probabilidad de un daño orgánico en el borde libre del pliegue vocal? Y para eso se plantea 4 preguntas en cada uno de estos apartados. En el apartado funcional se pregunta ¿cómo es la voz? ¿Es tensa, rígida la voz? ¿Cómo es la borde eficaz? ¿La voz es eficaz para una comunicación verbal? ¿Cómo es el cierre glótico? ¿El cierre glótico es fuerte, suave? ¿Y cómo es el abierto glótico? ¿Cómo es la fase de cierre y cómo es la fase de abierto? Estos son los rasgos que en definitiva marcan lo que es una patología funcional. En el otro apartado tenemos lo que es la patología orgánica, el daño orgánico, y aquí, bueno, nos preguntamos, ¿es probable que exista una alteración en la estructura del pliegue vocal? Es decir, que haya un efecto masa, que se llama. El efecto masa puede estar provocado por diferentes cosas. No únicamente tenemos que pensar en un pólipo, en un edema. Por ejemplo, un sulcus supone una alteración también de la estructura de la masa del pliegue vocal. Nos preguntamos si es completo el cierre glótico, si hay alteración de la onda mucosa y si el movimiento de los pliegues vocales es un movimiento simétrico. Bien, estas son las preguntas que se realizan y los resultados son dados de la siguiente manera. Es muy fácil de entenderlo. Lo que se ofrece es un círculo en blanco para cada pregunta que vamos a ir completando en función del resultado. Vamos a ver un ejemplo. Trabajamos con una escala. Tenemos una escala donde la normalidad está aquí y la patología está en ambos extremos. Aquí sería patológico y aquí estamos en un punto intermedio. No somos patológicos, pero tampoco somos normales. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a ir haciendo es completando este círculo, de tal manera que cuando algo es normal tendríamos un círculo que es mitad blanco, mitad negro. Por ejemplo, si yo he preguntado cómo es la onda mucosa y la respuesta es un círculo blanco y negro, quiere decir que la onda mucosa es normal. Si el resultado es un círculo de esta manera, que tiende a moverse hacia el blanco completo, lo que me está diciendo es una disminución. Aquí me indica, a la pregunta ¿cómo es la onda mucosa?, me estaría indicando que la onda mucosa está disminuida, pero que no llega a lo patológico. En el caso contrario, en el que el círculo se mueve hacia completarse completamente de negro, diría que la onda mucosa está aumentada, pero que no llega a lo patológico. Finalmente, tengo los dos extremos, que es el círculo completamente blanco o el círculo completamente negro, que serían indicativos ambos de alteración patológica y que indican aquí que la onda mucosa está completamente disminuida y que aquí la onda mucosa está muy aumentada. En ambos casos sería patología. Con lo cual, vemos que el grafismo, los gráficos utilizados son muy fáciles de interpretar y que no requieren un conocimiento de biomecánica o de los pliegues vocales muy avanzado. Además, finalmente, este informe R1 ofrece unos gráficos de probabilidad de patología. Nos dice, por ejemplo, que, que la patología funcional, por ejemplo, en este ejemplo que hemos puesto, la patología funcional está presente en un 80%, mientras que en este caso la patología o la alteración del daño orgánico sería al 100%. ¿De acuerdo? O sea, va completando de rojo cuanto más patológico es lo funcional o cuanto más patológico es lo orgánico.
En este caso hemos colocado un ejemplo en el que hay un daño orgánico al 100% y también una alteración funcional que la acompaña muy elevada. Vamos a ver esto con un ejemplo. Aquí tenemos los resultados del análisis del cribado de patología vocal en una mujer de 54 años, de profesión profesora, y que tiene una alteración, una disfonía, que aparece después de un esfuerzo vocal. Pero si no tiene un esfuerzo vocal, no tiene una alteración importante en la voz. Le realizamos el estudio y vemos aquí los resultados a nuestras preguntas. A la pregunta de la voz extensa nos da normal. A la pregunta de si es eficaz, un círculo completamente blanco, lo que quiere decir que está disminuida la eficacia. A la pregunta de cómo es el cierre de los pliegues vocales, un círculo completamente blanco, me dice que está completamente disminuido. Y a la pregunta de cómo es el abierto de los pliegues vocales, me dice que está aumentado. Es decir, que de las 4 posibles preguntas, 3 presentan una alteración importante. Es decir, este paciente tendría una alteración funcional, independientemente del resultado en el porcentaje de patología. Y en cuanto al correlato de posible alteración orgánica, a la pregunta de si puede haber un efecto masa, la respuesta es que no, que tenemos unos valores normales. A la pregunta de cómo es el cierre glótico, me da un círculo completamente blanco. Esto quiere decir que hay un defecto de cierre, es decir, que los pliegues vocales no juntan completamente, que hay un gap. A la pregunta de cómo es la onda mucosa, el círculo es completamente blanco, es decir, la onda mucosa está disminuida. Obviamente, unos pliegues vocales que no acaban de contactar no tienen la fuerza suficiente como para producir una vibración adecuada de la onda mucosa. Y, sin embargo, a la pregunta de si hay asimetría, de si hay un movimiento desigual, la respuesta es que no. Es decir, tenemos una alteración que más bien se caracteriza por un gap. Vemos la imagen de este paciente. Aquí tenemos la imagen en respiración y aquí durante la fonación y vemos que la imagen correlaciona perfectamente con una patología funcional caracterizada en este caso con un hiato longitudinal que abarca todo el espacio glótico. Vamos a poner un último ejemplo de este informe para verlo y vamos a avanzar porque hay mucha información que ver. En este caso tenemos una mujer de 22 años normal. Vemos los pliegues vocales normales en respiración y en cierre y vemos el resultado, que en este caso es normal. He puesto este ejemplo para que veamos que el hecho de tener alguno de los parámetros que esté alterado no quiere decir que haya una patología. La voz tiene rasgos que caracterizan a cada persona. Hay personas que tienen un rasgo de tensión, otras que tienen un rasgo de aire en voz, pero eso no es indicativo de patología. En este caso, este paciente, bueno, esta persona tiene un rasgo de algo de ineficacia en voz. Bueno, pues eso es lo que ofrece el informe tipo R1. Como he dicho, es un informe que va destinado principalmente para el cribado de la patología. El informe R2 es un informe un poquito más complejo ya. Es un estadio intermedio entre el R1 y el R2 y lo que hace es que nos permite valorar ya de una manera básica la biomecánica del pliegue vocal, cómo está vibrando el borde libre del pliegue vocal durante la fonación. Este es un informe que va destinado principalmente a profesionales de la voz, es decir, otorrinos, logopedas, fonoaudiólogos, foniatras, personas que ya tienen un conocimiento avanzado sobre la dinámica de los pliegues vocales. Este informe es un informe que es ideal fundamentalmente para ver si el paciente ha mejorado o no ha mejorado. Sería un informe, o por lo menos nosotros lo recomendamos, que es un informe perfecto para controlar la evolución de un paciente. Un paciente que está en tratamiento rehabilitador y que nos queda la duda de si ha mejorado o no ha mejorado, tengo que remitirlo ya para un estudio por parte del otorrino o no. Bueno, pues este informe nos puede dar unas pistas y nos puede indicar si la rehabilitación va por buen camino o no estamos consiguiendo los resultados esperados. Bueno, este informe lo que da son 9 parámetros
que van agrupados en 7 categorías. Nos permite ver la adecuación de la voz al género del paciente a través de la frecuencia fundamental. Es el único parámetro clásico que ha mantenido el Voice Clinical System. Nos permite estudiar las fases de abierto y cerrado de una manera básica. Veremos que el informe R3 profundiza muchísimo más en esto. Nos permite ver la tensión asociada al cierre glótico. Nos permite ver la calidad del cierre glótico. Nos permite ver la inestabilidad, es decir, la dificultad para mantener un cierre glótico. Nos permite estudiar la onda mucosa y también el efecto de alguna alteración estructural en el pliegue vocal, bueno, en el borde libre del pliegue vocal, lo que sería el efecto masa. Bueno, aquí vemos cómo están agrupados. Un grupo sería la frecuencia fundamental, en otro están las fases de cerrado, abierto y el gap, en otro está la tensión, en otro está la eficiencia, la inestabilidad o el temblor, la onda mucosa y el correlato de masa. Bueno, vamos a ver cómo se ofrecen los resultados. Bien, en esta gráfica podemos ver cómo se ofrecen los resultados. Hemos cogido uno de los parámetros anteriormente mencionados, concretamente la fase de abierto. Siempre se ofrece al lado del parámetro un icono gráfico que me ayuda a entender el parámetro que me están dando el resultado. Y tenemos que nos dan 3 columnas. Bueno, nos van a dar incluso una 4ª columna que aquí no viene indicada y que vamos a ver más adelante. Esta columna se corresponde con el valor del paciente. Esta columna se corresponde con el umbral de normalidad, teniendo en cuenta la edad y el género del paciente. Y esta columna se corresponde con los umbrales dados para la patología. Por ejemplo, en este caso tenemos que para la fase de abierto el paciente ha tenido un valor de 54,3. 54,3% en relación al ciclo total del pliegue vocal. En este caso, vemos que el valor de 54,3 está fuera del umbral de normalidad, ¿vale? Pero no está en umbral de patología. Estaría dentro de ese límite entre lo normal y lo patológico, porque lo tendríamos entre 49 y 71. En este caso, diríamos que lo patológico es lo que queda fuera de 71. Y podríamos decir que la alteración funcional es la que queda dentro de este margen. El margen que hay entre 22 y 26 y el margen que hay entre 49 y 71. Lo vamos a entender ahora muchísimo mejor con unos ejemplos. Mirad, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el informe R2 obtenido para una mujer de 38 años que refiere una disfonía ocasional y que tiene una voz que está caracterizada por dureza, por tensión. Bueno, aquí tenemos los parámetros que nos ha dado con su iconografía, el nombre de cada parámetro y en esta columna tenemos los valores del paciente. Aquí estaría el umbral de normalidad y este es el umbral de la alteración funcional. Todo lo que esté fuera de aquí pues sería patológico. Además, para ayudarnos, nos da unos iconos de colores, de tal manera que lo que tengamos en rojo quiere decir que es patológico, bien por aumento o bien por disminución, y lo que tenga en colores verde oscuro o verde clarito quiere decir que está en el umbral de patología funcional. Por ejemplo, en este paciente vemos que la frecuencia fundamental está alterada, un valor de 150, vemos que está fuera del umbral, está disminuida porque está por debajo de 160, con lo cual me la da en rojo. Es decir, el paciente tiene una frecuencia fundamental por debajo de lo adecuado para la edad y el género que tiene. Lo que son las fases de abierto y cerrado, sin embargo, las tiene normal. Vemos el valor en verde y vemos que el valor que da está dentro del umbral de normalidad. Y vemos que no hay gap, el valor de 0, y aquí el umbral de confianza es 0, porque no se permite otro. Bueno, tiene un pequeño umbral, pero muy poquito en este tipo de gap. Luego veremos que ofrece otro tipo de gap, el R3. En cuanto a la tensión, nos da un valor de 99 por encima de 44, con lo cual el valor es rojo. Quiere decir que la voz tiene tensión y esa tensión era una de las características que definía a este paciente.
La voz tiene una eficacia, sin embargo, adecuada, de ahí que la disfonía sea ocasional, no sea permanente. La onda mucosa está ligeramente aumentada, de ahí el color verde oscuro, porque vemos que el valor que se ofrece aquí es un valor que está fuera del umbral de normalidad y que estaría entre 60, ¿vale?, y 90. Es decir, está aumentado, pero no supera los 90, con lo cual no llega a umbral de patología, color verde oscuro. Y nos dice que hay un efecto masa. El efecto masa en este tipo de informe se da de dos maneras. Con un tipo 1, que lo que quiere decir el tipo 1 es que no hay una alteración estructural en el pliegue vocal consolidada, sino que hay algo que todavía no puede ser un nódulo, sino que hay un desajuste, y el tipo 2, que lo que hace es que nos consolida, nos confirma que hay algún tipo de alteración estructural en el pliegue vocal. En este caso nos dice que hay un tipo 2, nos la cuantifica en 7.4 y nos da el valor rojo. Si vemos el ejemplo, pues vemos que en este caso eran unos micronódulos con un poquito de edema y que correlaciona perfectamente con lo que hemos descrito. Bueno, este es el ejemplo del informe tipo 2, ¿vale? Bueno, aquí tendría yo otro ejemplo con otros nódulos, ¿vale? He colocado esta imagen simplemente para clarificar algo. La muestra de voz no es igual en toda su longitud. Al igual, he puesto el ejemplo de un corredor no da la zancada ni lleva la marcha igual durante toda la carrera. Esto quiere decir que depende de donde yo coja la muestra, voy a tener unos correlatos diferentes o otros, pero en el caso de que haya una lesión tan clara como ocurre en este caso, me puede cambiar la tensión, me pueden cambiar las fases de abierto y cerrado, pero la lesión se tiene que mantener uniforme en todos los momentos de la señal. Bueno, en este ejemplo, bueno, tenemos el R1 y el R2 para que veamos que ha habido correlación y congruencia en los resultados. Vemos que el paciente pues tiene una alteración de la frecuencia fundamental, del equilibrio entre la fase de abierto y cerrado. Hay más tiempo abierto que cerrado, pero no hay un gap. No tenemos que confundir el gap con la fase de abierto. Esto es algo que se tiende a confundir mucho y no es lo mismo. Vemos que la tensión está conservada, es decir, no hay un efecto compensatorio del paciente por cerrar, por conseguir un cierre glótico. La voz es ineficaz, hay inestabilidad, ¿vale? Luego veremos más adelante qué es. Y tenemos que la onda mucosa está disminuida. La masa está confirmada, el efecto masa más bien que la masa, porque verdaderamente el análisis biomecánico no sabe qué tipo de masa hay, ni qué tipo de alteración estructural hay en el pliegue vocal, nos la tiene confirmada y nos la tiene cuantificada. Si recordamos, vemos que estos nódulos son más grandes, un valor de 14,9, y si los comparamos con los anteriores, que eran mucho más pequeños, nos cuantificó en un 7.4. Quiero decir que lo que está midiendo esto no es el tamaño de la masa, sino el efecto que la masa tiene en el cierre glótico. Obviamente esta masa tiene un efecto menor en el cierre glótico y esta tiene un efecto mayor en el cierre glótico. Bueno, pues avanzamos al informe R3, el último tipo de informe que ofrece esta herramienta. Es un informe muy completo que permite un estudio biomecánico del borde libre desde todos los enfoques posibles. Es un informe que va destinado igualmente a profesionales de la voz y que además tengan un conocimiento amplio de la dinámica del pliegue vocal. Es necesario tener un conocimiento amplio de la biomecánica del pliegue vocal para poder entender lo que está ofreciendo este tipo de informe. Lo que hace es que juega con los 20 parámetros que hemos dicho al principio, ¿vale? Y nos los va a dar de la siguiente manera. Vamos a ir viéndolos. Tenemos que nos va a dar unos parámetros que nos cuentan o nos hablan en relación a las 4 fases en las que puede ser diferenciado el ciclo vocal. La fase de cerrado, la fase de abierto, la fase de abriendo y la fase de cerrando. Bueno, sobre esto podríamos estar hablando mucho tiempo, pero no es el objeto de este curso.
porque lo hemos descrito de una manera que se asemeja a como está descrito en la videoquimografía. Los pliegues vocales tienen una fase de cerrado, que es aquella que va desde el mínimo contacto hasta de nuevo el mínimo contacto. Los pliegues vocales aquí estarían cerrados y estarían cerrados durante toda esta etapa. Esta sería la fase de cerrado. La fase de abierto es la fase en la cual he ido del mínimo abierto, ¿vale?, al mínimo abierto, es decir, he pasado de aquí, he pasado por esta fase y he vuelto a pasar por esta. La fase de abriendo es la fase en la cual los pliegues vocales se van separando hasta estar en el máximo de abierto, y la fase de cerrando, pues es esta fase, hasta que llego al mínimo otra vez. Las 4 fases están diferenciadas. Aquí tenemos una imagen de un paciente en el cual vemos la estroboscopia y vemos los movimientos. Hay que decir que el análisis biomecánico ofrece mucho más que esta imagen pueda ofrecer, porque en esta imagen únicamente estamos teniendo una imagen superior y viendo lo que ocurre únicamente en el borde superior del borde libre del pliegue vocal, y con lo cual no estamos teniendo un conocimiento completo de las 4 fases que constituyen el ciclo vocal. Bien, este paciente tiene un equilibrio aparente, ¿vale? Vamos a ver aquí lo que ocurre al analizar sus resultados. Estos son los resultados del análisis biomecánico con el informe R3 en este paciente, y vemos que la fase de cerrado y la fase de abierto tienen equilibrio, pero observamos que hay un desequilibrio entre la fase de abriendo y la fase de cerrando. Es decir, este movimiento de ir cerrando, en este caso, ha durado más de lo establecido. Bien, es decir, si nos hubiéramos quedado con estos 2 primeros parámetros, no hubiéramos detectado la patología. Sin embargo, cuando analizamos el abierto en detalle, vemos que el cerrando dura más tiempo del adecuado. De hecho, aquí tenemos todas las imágenes de la estroboscopia del ciclo vocal de este paciente y vemos que el cerrando dura desde el fotograma 18 al fotograma 22. Es decir, dura más de lo que debería, porque el movimiento de cerrando, al caer la presión subglótica, tiene que ser un movimiento mucho más rápido e impactante. Otros parámetros que ofrece es el parámetro de tensión y fuerza en el cierre glótico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de 4 fonaciones diferentes de un mismo paciente. Vamos a ver si lo podéis oír. Esta sería una fonación fuerte, de un modo de fonación fuerte. Vemos que el informe marca una tensión elevada y una fuerza glótica elevada. Ponemos un ejemplo de fonación más suave. Y vemos cómo automáticamente comparamos los valores han bajado y no ha llegado a normalidad, pero está en verde oscuro. Tenemos una fonación más suave, muy suave, y vemos cómo el índice de tensión está en normal, sin embargo la fuerza glótica se ha colocado en valores de patología, es decir, falta fuerza glótica, y una fonación final que prácticamente es aire, donde no hay tensión y no hay fuerza glótica. Bueno, vamos a continuar, perdón. Vamos a continuar. Nos vamos con lo que es la eficiencia y el gap. Bueno, son 3 parámetros que están muy relacionados. Obviamente, la eficiencia lo que quiere decir es que hay un equilibrio entre la fase de abierto y la fase de cerrado para producir una onda sonora que sea útil comunicativamente y que no lleve al agotamiento. El gap lo mide de 2 maneras. Mide el gap en cuanto a la distancia entre los bordes libres y otro en cuanto a la afectación en sentido anteroposterior del pliegue vocal. Por ejemplo, aquí tenemos de nuevo las mismas voces que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, vemos como en la última voz, que era prácticamente aire, la volvemos a escuchar, vemos cómo no solamente la voz es ineficaz, sino que además tiene un gap que afecta tanto en amplitud como en tamaño. Igual vemos que la voz, que era muy fuerte,
se caracteriza porque es muy eficaz, de hecho tiene una eficacia aumentada, verde oscuro, y no tiene gap, porque el contacto entre los pliegues vocales ha sido adecuado. Bien. El gap lo podemos ver muy bien en estas imágenes que tenemos aquí sobre unos casos, el caso de un paciente con parálisis laringea. En este paciente lo que se ha ido es rehabilitando y vemos cómo la rehabilitación ha ido consiguiendo corregir el gap y la eficacia. Vemos que aquí no hay eficacia, perdón, voy a ponerme ahí, vemos que ahí no hay eficacia porque los pliegues vocales, mirar, no llegan a contactar, ¿vale? Se quedan muy separados. Aquí ya ha mejorado la situación, se está llegando a compensar, todavía no del todo. El gap en amplitud ha empezado a disminuir, no así en longitud, y la eficacia, pues, prácticamente todavía sigue igual. Y aquí que hay una compensación completa, vemos cómo los resultados nos dicen que la voz pues está completamente, desde el punto de vista biomecánico, normalizado. Porque hay que recordar que lo que medimos no es el movimiento de los aritenoides, sino el movimiento de los pliegues vocales. Bien, continuamos. Otros parámetros que se ofrecen son el de la onda mucosa. Lo que permite ver es cómo vibra el borde libre durante la fonación, ¿de acuerdo? Este ejemplo es muy bueno porque podemos ver lo que es la vibración. Bueno, aquí estamos escuchando a la doctora Isabel Cardoso, que fue la que realizó la prueba de este paciente. Y vemos ahí cómo se ve el edema, ¿de acuerdo? Y aquí vemos la imagen después de la operación, vemos que los pliegues vocales han quedado perfectos, que el cierre es un poco, todavía falta un pequeño defecto de cierre, pero obviamente lo irá mejorando el paciente. Y, perdón, aquí vemos los resultados. Si vemos los resultados de este paciente, en este caso antes de la cirugía, en este caso después de la cirugía, vemos cómo los correlatos de la onda mucosa pues se han normalizado. Bien, por último, el último parámetros que nos ofrece el R3, bueno, pues serían estudiar lo que es el efecto masa. Que vuelvo a repetir que más que una masa es una alteración en la estructura que forma el pliegue vocal, ¿vale? Bueno, aquí tenemos varios ejemplos donde podemos ver diferentes incidencias del efecto masa. Por ejemplo, en estos pacientes de aquí abajo, donde tenemos un pólipo, que queda claro, vemos que el efecto masa ha quedado establecido y ha sido cuantificado. Y tenemos que diferenciar entre estos dos parámetros. Estos dos parámetros se tienden a confundir mucho. Este es un parámetro que establece un estadio inicial, pero que la masa no ha sido consolidada, y este parámetro establece que la masa ha sido consolidada. Este parámetro es un parámetro que me indica que algo va mal en la estructura del pliegue vocal, pero no se puede asegurar la existencia de una masa, o que la masa es de un tamaño muy pequeño, más que la masa, la alteración estructural es de un tamaño muy pequeño y no permite y no crea una alteración en la vibración muy grande. Y en este caso, lo que indica el parámetro masa es que sí que hay una alteración grande en lo que es el cierre glótico. Bueno, en este caso podemos verlo ahí, que se ve muy bien lo que es el pólipo y cómo ha sido identificado. Bien, el informe R3, además, da un gráfico de este tipo, que es un gráfico en el que nos permite ver un perfil de patología. Nos permite identificar cómo es la fuerza glótica, cómo es la onda mucosa, cómo es la simetría de un vistazo. Esto nos permite caracterizar la patología. De tal manera que a medida que la patología va desapareciendo, pues nos vamos acercando al punto rojo que tenemos en el centro. Bueno, aquí tenemos la analítica que antes hemos ido viendo poco a poco de manera global, con los 20 parámetros que ofrece la herramienta, ¿de acuerdo? Y luego, por último, el R3, el informe R3,
también nos ofrece un estudio de cómo sería la biomecánica del borde libre, una reconstrucción de la biomecánica del borde libre. Nos diferencia la biomecánica del borde libre en fase de abierto y en fase de cerrado. Bueno, en este gráfico, para entenderlo, la situación ideal sería la que marca la línea azul discontinua, tanto en cerrado como en abierto. Obviamente, aquí partimos de abierto y vamos a cerrado, es decir, las dos líneas se juntan. Y aquí partimos de cerrado y vamos a abierto, es decir, las dos líneas se separan. La situación normal es tener una forma similar a la línea punteada. En este caso vemos que se asemejan. Sin embargo, en este caso, en la fase de abriendo, vemos que no, que se separa porque hay una alteración en abriendo. Este gráfico lo que intenta representar es cómo se movería el borde libre de los pliegues vocales, suponiendo que los dos bordes libres se mueven de la misma manera. Bien. Bueno, pues por ejemplo, para ver un poquito lo que he explicado, que es mucha información en tan poquito tiempo, vamos a ver un caso clínico. Por ejemplo, aquí tenemos un varón de 66 años que tiene un granuloma de contacto y que tiene un esfuerzo vocal. Bueno, vemos que el gráfico de patología nos marca una patología con alteración de masa, con una fuerza glótica aumentada, con un desequilibrio entre las fases de abierto y cerrado y con una disminución, ¿vale? Por otro lado, en la fuerza glótica lo que está marcando agotamiento. Vemos todos los parámetros biomecánicos, la analítica completa, y vemos que la alteración se centra en las fases de abierto y cerrando, estando más alterada lo que es el abriendo y el cerrando. Vemos que hay una tensión y una fuerza glótica muy aumentada. La voz, la voz es ineficaz, ¿vale? Y además tenemos que hay una alteración de la onda mucosa. Y el efecto masa vemos que está completamente confirmado. Si vemos el parámetro, el perfil biomecánico, vemos que el cierre está alterado, es decir, durante el momento de cierre, es decir, el cierre empieza a producirse, hay un abierto y después le sigue un cierre, hay un esfuerzo compensatorio, ¿vale? Y la fase de abriendo, aunque tiene un perfil adecuado, vemos que está disminuida. Bueno, aquí vemos otro ejemplo de un varón de 22 años, el que hemos visto anteriormente con parálisis laríngea. Vemos como el perfil de patología nos marca la disminución de la onda mucosa, la asimetría, la disminución de la fuerza glótica, la disminución de la onda mucosa, que ya lo he dicho antes, caracterizando a lo que es la parálisis. Y además vemos que el perfil dinámico se caracteriza por dos pliegues vocales que no llegan a juntarse nunca. Vemos que se mantienen como en paralelo durante el cierre y que la fase de abriendo ya parte de un abierto, es decir, no ha habido un contacto. Bien, aquí vemos un ejemplo de un edema de Reinke pre y post cirugía y podemos ver cómo el R3 nos permite valorar la normalización de la patología. Bueno, tengo muchos más ejemplos, pero vamos a ir avanzando porque quiero mostraros más información. Voy a quedarme con este caso que tengo aquí, que sí que me interesa mucho, por el efecto masa. En este caso que tenemos aquí, vemos una patología que se caracteriza por una hiperfunción. El pliegue vocal no tiene nada, pero sí que hay una participación de las bandas ventriculares durante la fonación. Hay que decir que la herramienta aquí lo ha detectado como una masa porque las bandas ventriculares están actuando verdaderamente como una masa y entonces lo ha detectado. Esto es importante porque durante el estudio estroboscópico se ve los pliegues vocales que no tienen ninguna masa y parece entrar en contradicción con los resultados biomecánicos. Pero es que las bandas ventriculares, cuando participan, hacen un efecto completamente de masa. Bueno, básicamente hasta aquí un poco os he presentado toda la herramienta, todas las posibilidades que tiene. Quiero deciros que esta herramienta la podéis descargar directamente desde la tienda de Android o desde el Apple Store.
Si verdaderamente os resulta llamativo y queréis probarla, quiero que recordéis una serie de consejos fundamentales. Antes de empezar a grabar, es muy importante tener en cuenta una serie de consejos. El primero, que es fundamental utilizar un micrófono. No es posible grabar de esta manera, es necesario utilizar un micrófono de calidad y un micrófono que sea compatible con el sistema operativo que tenga nuestro teléfono. El micrófono es fundamental para que la muestra sea buena. En segundo lugar, es muy importante las condiciones de grabación. Tiene que haber un silencio. Tenemos que procurar no grabar en condiciones de ruido, porque si no la muestra estaría contaminada y el sistema nos la va a devolver. En tercer lugar, hay que grabar una modal. El análisis biomecánico está basado únicamente en la vocal A, no vale otra vocal, y tampoco en habla espontánea. No vale hablar una frase, decir una palabra, es la vocal A la que buscamos. Una vez que hemos grabado, ¿cómo funciona el sistema? El sistema es muy fácil. Una vez que hemos realizado la grabación, lo que hacemos es seleccionar esa muestra de voz que hemos obtenido y enviarla al laboratorio virtual a través de la app. En el proceso de envío, lo que hacemos es que vamos a elegir el tipo de informe que queremos. Vamos a ver si queremos el informe R1, si queremos el informe R2 o si queremos el informe R3. Hay que elegir el informe que más ajusta a las necesidades de cada uno. Posteriormente, en el último paso, lo único que tenemos que hacer es realizar el pago del informe. Bueno, el pago del informe, que es una pregunta muy recurrente, pues hay diferentes maneras. Puede ser un pago individual de un informe a través de bonos o a través de una tarifa plana, que es algo que va a estar disponible a partir del 16 de abril. Actualmente están estas dos modalidades y a partir de mediados de abril estará disponible también una tarifa plana, que es una tarifa plana que te permite realizar tantos informes como te hagan falta a lo largo del día, a lo largo del mes y pagar de una manera uniforme y mucho más económica. Bueno, hasta aquí me he extendido mucho más de lo previsto, pero quería daros mucha información. Espero que os haya gustado y estoy abierto a cualquier duda o pregunta que queráis realizarme. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Y sí que hay una pregunta. Solo un momento que voy... Ya te hago la pregunta. Espera que... Está en portugués. De acuerdo. Pero dicen que te entendieron bien porque las imágenes apoyan muchísimo. Vale. Pido disculpas porque he ido muy rápido, pero era mucha información la que quería daros. Vale, me preguntan aquí, es que la aplicación que tú comentaste, ¿no? Del ambiente, luego si hay una distancia para poner el micrófono. Sí, bueno, la app tiene un indicador de volumen. Esa es la que me marca un poco la distancia. La distancia del micrófono tiene que estar a unos 20 centímetros de la boca. ¿De acuerdo? Y hay que controlar la intensidad con la app. La app me va marcando por colores, amarillo, verde y rojo. La producción se tiene que mantener en el color verde, que es el que tiene una buena señal. Vale. Otra cosa que me preguntan es la que yo sé contestar, pero te voy a dejar contestar. ¿Qué idioma que tenéis disponible? Bueno, en la app ahora mismo está disponible en castellano y en inglés, pero va a ir aumentando los idiomas. Es previsible, además con la ayuda de Janaína, que en breve pues la tengamos también en portugués y en francés vamos a ir aumentando, en italiano. De momento está disponible únicamente en castellano y en inglés. Es muy importante que el idioma que elijas en el momento de registrarte en la app es en el que te van a llegar los informes. Si te has registrado en inglés, te llegarán en inglés. Si te has registrado en castellano, te van a llegar en castellano. Vale. Y una otra cosa, hay como pedir
marcar la edad de la persona que está Sí. grabando. ¿Hay para niños, ancianos? ¿Cómo es esto? La edad es muy importante porque si nos equivocamos en la edad y en el género, hay dos cosas importantes, fundamentales, que es la edad y el género. Si nos equivocamos en la edad o en el género, la analítica va a venir mal, porque la analítica va a buscar y va a comparar con el grupo de edad y el género que le corresponden al paciente. De tal manera, eso es fundamental. Actualmente, la herramienta, el análisis biomecánico, funciona de 16 años en adelante, ¿de acuerdo? Pero en breve, probablemente antes de verano, va a estar disponible también para voz infantil. Actualmente de 16 en adelante, no hay límite. Vale. Perdón. Una otra cosa que preguntan, ¿cuál es el precio aproximado de la tarifa plana? Pues, ¿Ya sabes? sí, la tarifa plana, dependiendo de la tarifa que se elija, va a haber diferentes tarifas. Voy a hablar del R3, que es el informe más completo. La tarifa plana puede oscilar entre los 40 euros y los 90 euros, dependiendo de lo que se quiera. De tal manera que un informe R3 con tarifa plana te puede venir a costar menos de €1. Vale, muy bien. Bueno, ahora yo voy a enseñar porque me están preguntando, porque me veis ahora, ¿no? Ahora yo sí te veo. Lo que pasa es que yo no tengo imagen, no me da Vale, la... no te preocupes. Vale, pues la aplicación se llama, podéis buscar como Voice Online Lab. Ujú. No lo sé si se puede ver. Sí, sí. Y podéis buscar en Google Play o yo tengo Android, pero también está disponible para Mac, para iPhone. Entonces, yo tengo la aplicación. Os voy a enseñar un poco cómo es, porque la gente aquí está curiosa, Roberto, cómo funciona. Bueno, yo creo que tú mejor que nadie tú lo sabes. Sí, yo desde luego, porque funciona de maravilla. Entonces, abrimos aquí. Hay un micrófono. Pues voy a quitar un poco de brillo. Importante colocar el micrófono, insisto, ¿eh? ¿Me estás viendo? Sí, ¿no? Sí. Entonces, ponemos el micrófono y el micrófono también, si queréis alguna indicación, que también me preguntaron, podéis preguntarnos que podemos indicar, ¿no? Entonces, tengo aquí el micrófono, que es un micrófono sencillo. Ponemos aquí y a la hora que, bueno, mi voz no va a salir bien, que estoy un poco constipada. Y doy aquí a ver. Vale. Entonces, después que grabo, me aparece esto. Pongo mi nombre o cualquier otra indicación. El género, la edad, que no voy a desvelar mi edad. Voy a tener que hacer. Mira, y ahí tenemos de guardar. Y ahí nos pregunta, ¿quieres solicitar el informe ahora también? Doy así y aquí aparecen los informes que puedes pedir. Y luego después de esta pantalla que aparecería el valor, ¿no? El precio. Si no te quedan bonos, en tu caso te quedan bonos, te En el aparecería el mío precio. me queda bonus. Pues venga, doy aquí, que quiero el número 1. Y ahí abajo puedes ver los bonos disponibles que tienes. Sí. Mira, aquí tengo 14 bonos. Y doy subir. Me pregunta si estoy segura. Digo que sí. Espera, ok. Para
iPhone, ¿es el mismo nombre? Online Lab. Online Lab. Para quien nos escucha, Andrea y Ana, que nos están preguntando. En iOS sí que se hace imprescindible el uso de micrófono, ¿eh? Andrea e Ana, para usar para iPhone, vocês têm que ter um microfone sim ou sim. E é Online Lab. Vê se vocês conseguem encontrar aí. Bueno, como a lei de Murphy funciona, no me va. Porque a lo mejor ha fallado la Wi-Fi. Es importante, Sí, puede ser la Wi-Fi. Déjame cambiar esta Wi-Fi. Es importante que hay que estar en Wi-Fi. Sí. Hay que tener o Wi-Fi o 4G para poder funcionar. Pero de todas maneiras, se tu não consegues enviar no mesmo momento, isto se queda guardado e podes enviar depois quando tengas internet. Efectivamente, puedes grabar un día a 20 pacientes, llegar a casa y enviar los 20. Ah, mira. E mira que bien. ¿Veis mi nombre? Janaína. Está en azul porque todavía no he enviado. Entonces, a la hora que yo tenga Wi-Fi, yo puedo enviarlo. Y los demás, si podéis ver, aparece delante el número de el informe que pedí, ¿no? R3, R2 y el nombre de la persona. Y luego aquí, mira, puedo escuchar la voz o puedo abrir el informe, como nos decía Roberto, que podemos ver el informe aquí mismo. Mira cómo me sale. El informe viene comentado. Sí. El informe viene con todos los comentarios, todo esto. Y también todo esto nos llega por email. Entonces, yo uso mucho esta aplicación y desde luego me gusta muchísimo. Así que podéis bajar y usar. Y cualquier duda que tenéis, podéis escribirnos. ¿Vale? Pues yo creo que no hay más ninguna pregunta. Bueno. Pues ya. Vale, pues ya agradezco a ti, Roberto, por el tiempo, que fue muy bueno repasar todo esto. Todas las personas que están inscritas van a recibir la grabación de este webinar y también cualquier duda, allí tenéis nuestra página o también la página del Voice, ¿no? A la hora que entréis. Claro, efectivamente. Muchas gracias a todos. Me dicen que encontraron para el iPhone. De acuerdo. Perfecto. De todas maneras, va a salir una versión nueva en 15 días. Lo digo porque lo actualicen, en 15 días se van a corregir errores y va a salir una versión mucho más completa para Android y para iOS. Vale, vale. Me están contando que ya encontraron, ya instalaron. De acuerdo. Vale, pues perfecto. Cualquier cosa tenéis nuestros emails y nuestro... Déjame... Vale, pues aprovecho también y recuerdo que tenemos varias cosas en la Semana de la Voz, presenciales aquí en Madrid, o entonces online también, ya podéis inscribiros, que son varias charlas sobre temas muy interesantes. Y por en la página del Voice Pro, a mi voz, o también del Voice, podéis registrar y hacer las preguntas, cualquier cosa también, nosotros podemos contestar, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos. Un saludo y terminamos aquí. Obrigada y ya nos vemos en otro webinar. Cualquier dúvida, podéis escribir para la nuestra página web. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego.